Saludos mis estimados estudiantes. Quien les habla su profesora Luyeli Rodríguez Carneiro y en esta oportunidad vamos a trabajar con los ejercicios resueltos del tema Estudio del comportamiento de los reactores tanque agitado continuo y tubular. Desviaciones con respecto al comportamiento ideal de los reactores, es decir, actuando como reactores reales. Iniciamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice así. La tabla 1 representa la respuesta continua a una función delta de entrada en un recipiente cerrado que va a utilizarse como reactor químico para la descomposición en fase líquida. Les dan la ecuación cinética y les dan la constante cinética de la reacción. Les dice su ítem A, tabule y represente la distribución de las edades a la salida E versus T. Vamos a observar la tabla 1, le está dando el tiempo en minutos y la concentración del trazador a la salida en gramos por litro. Bien, el ejercicio le está diciendo que ustedes van a aplicar una función delta de entrada. ¿Qué significa que estén aplicando una función delta de entrada? Este estímulo es aplicado, es una señal en impulso. Esto lo podrán corroborar en la guía teórica en las páginas 2 y 3. Y este tipo de señal es aplicada para el estudio del comportamiento de un reactor tubular. Lo van a observar también en su guía teórica en la página 6. Ahora bien, les dice que deben tabular y representar la distribución de las edades a la salida E versus T en un reactor tubular. Eso no es más que la curva C. Para calcular E, para cada dato se emplea la ecuación 9 de la guía. E es igual a C y esto es igual a los C sub I entre Q. ¿Quién es C sub I? Es la concentración del trazador a la salida para cada tiempo. No requieren calcularlas porque el ejercicio les da los datos de concentración directamente. Y Q lo determinan con la ecuación 8. Allí la observan. Q es igual a la sumatoria de los C sub I por delta T. De los datos se tiene que delta T es constante en todos los datos y este es igual a 5 minutos. Entonces ustedes pueden sacar este como factor común de la ecuación 8 y quedaría que Q es igual a delta T, la sumatoria de los C sub I. En la tabla 2 podrán observar que ya yo hice previamente el cálculo, la sumatoria de estos C sub I, y esto me dio un resultado de 20 multiplicado por este tiempo que es igual a 5, tenemos los valores de 100. Procedí luego a determinar los valores de E, que no es más de C sub I entre Q, es decir, dividir cada valor de la segunda columna entre Q, que es 100, y acá lo podrán observar. En la figura 1 van a ver representada la distribución de las edades a la salida, es decir, la curva E versus T, que observan acá en la figura 1. El epígrafe B les pide calcular la fracción de reactante no convertido en este reactor real a partir del modelo de dispersión. La fracción de reactante no convertido no es más que 1 menos XA. Recordemos que X es la conversión y si la conversión me indica lo convertido, lo no convertido es restar a 1 esta conversión. Bien, la relación CA entre CA sub P, si ustedes observan en su guía, eso es igual a 1 menos XA. Entonces, por eso nos vamos a centrar en el epígrafe B a determinar CA entre CA sub P. Pero ¿quién es CA? La concentración a la salida de un reactor real. ¿Y quién es CA sub P? La concentración a la salida como si este fuera un reactor flujo en pistón, es decir, un reactor ideal. Para determinar CA entre CA sub P bajo las condiciones dadas, se empleará la ecuación 18. Ahora bien, ¿qué nos falta determinar en la ecuación 18? Vamos a determinar el módulo de dispersión, que no es más que D entre U por L, para lo cual vamos a emplear el procedimiento descrito en la página 7 de su guía teórica. Empezamos por determinar la varianza con la ecuación 11. Acá tienen la ecuación 11.
Nuevamente observamos en su gráfica que delta T es constante y yo lo puedo extraer de la sumatoria, tanto en la parte del numerador como en el denominador. Aquí lo vemos, delta T arriba y delta T abajo. Continuamos entonces. Ahora necesito determinar este delta T promedio, que esto equivale a su tiempo de residencia. Ahora bien, vamos a determinar entonces. Acá lo tenemos, entonces esto nos queda la sumatoria, de acuerdo, lo vamos a determinar con la ecuación 5. Nuevamente delta T es constante, se saca como factor común en la ecuación 5 y empleando los resultados obtenidos en la tabla 3, vamos a obtener un valor de tiempo promedio que es delta T, ahí lo ven. Delta T, vemos la ecuación primero arreglada, delta T, la sumatoria de los TI por CI entre delta T, la sumatoria de los 6, delta T que multiplica, delta T que divide, se cancela y nos está quedando entonces la sumatoria de los T sub I por C sub I. Acá observan en la tabla de 3 que ya yo había hecho cada uno de los parámetros, cada uno de los cálculos, perdón, para cada uno de los tiempos y ya obtuve la sumatoria que es 300 que sustituyo acá. Entonces tengo la sumatoria de los C sub I, también esto lo habíamos hecho, esto es igual a 20, obteniendo que este promedio es de 15 minutos. Ahora bien, ahora se procede a calcular la varianza con la ecuación 11.1, apoyándose en los resultados de la tabla 3 nuevamente. Entonces tenemos, la varianza nos pedía que era la sumatoria de los T sub I al cuadrado por C sub I. Acá los tengo, 5.450. Es decir, hice el cálculo primeramente para cada tiempo y posteriormente obtuve su sumatoria. Acá está. Entre la sumatoria de los C sub I, que ya ustedes lo tenían, 20, y el tiempo, que lo tenemos acá, que no es más que entonces que es 15. Esto nos equivale a 47.5. Vamos a determinar entonces ahora el sigma tita cuadrado a partir de la ecuación 12. Este sigma tita cuadrado es igual a sigma cuadrado entre t cuadrado de la ecuación 12. Ya tenemos el sigma cuadrado que es 47.5 entre tita promedio cuadrado que es 15 elevado al cuadrado. Acá obtenemos entonces que esto es 0,2111. Vamos a determinar ahora el módulo de dispersión a través de la ecuación 13. La ecuación 13 nos dice que sigma tita cuadrado entre 2, acá hicimos el cálculo, nos da este parámetro. Deben observar acá en la guía teórica que les hace una referencia. Como el módulo de dispersión es mayor de 0,01, se debe considerar el contorno. Entonces se aplica la ecuación 14. Aplicamos entonces la ecuación 14, que lo vamos a ver acá. Pero para aplicar la ecuación 14 nosotros debemos trabajar por tanteo. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer un valor del módulo de dispersión, hacemos el cálculo respectivo y verificamos el resultado obtenido de sigma tita cuadrado con el de la que obtuvimos originalmente de 0,2111. Entonces empezamos. ¿Desde qué punto van a empezar ustedes a hacer el tanteo? Desde un módulo de dispersión igual o cercano al módulo de dispersión determinado inicialmente. Tenemos entonces un parámetro 0,11, sustituimos los valores en cada estancia de la ecuación y determinamos sigma tita cuadrado. Aquí vemos. Para el valor de 0,11 nos está dando 0,1958, lejano al valor de sigma tita cuadrado que teníamos. Probamos entonces ahora con 0,12 y una vez calculado obtenemos que nos da 0,2112. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el módulo de dispersión es el de 0,12. Ahora vamos a proceder a emplear la ecuación 18 sabiendo que este tiempo es de 15 minutos. Sustituimos los parámetros porque nosotros tenemos la constante cinética, nos los dan originalmente, tenemos este tiempo y ahora el módulo de dispersión. Nos da entonces que esta relación sea entre CA sub P, que no es más que
1 menos XA nos da que es de 3.54. Pasamos entonces al epígrafe C. Se requiere calcular la fracción no convertida en un reactor flujo en pistón del mismo tamaño, para lo cual vamos a partir de la ecuación de diseño para un reactor flujo en pistón. Nos vamos a devolver un poco al tema anterior. Acá la tenemos. Para los datos del ejercicio se sabe que la velocidad de reacción es K por CA, perdón. Como se trata de un sistema de reacción a densidad constante, la concentración de A se puede determinar de esta manera. De esta ecuación vamos a despejar X sub A. Y este sub A la vamos a derivar con respecto a la concentración. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros necesitamos hacer un cambio en los límites de integración porque su ecuación de diseño está en función de XA y nosotros tenemos son valores de concentración. Entonces esta conversión hay que llevarla a concentración. Por eso hacemos esta parte. Sustituimos entonces la ecuación de diseño para cambiar los límites de integración. Donde está de XA, voy a sustituir lo que me arrojó acá. Acá lo tenemos. Entonces, pero también conocemos que la velocidad de reacción es K por CA. También hago esa sustitución en la ecuación. Empezamos a arreglar acá, sacamos de la integral los términos constantes y realizado esto procedemos a realizar la integral, que lo que nos está arrojando es un logaritmo natural. Entonces, CA entre CA sub 0 que tenemos en la parte superior, en la inferior se cancela y nos está guiando que esto es menos 1 entre K logaritmo natural de CA entre CA sub 0. Bien. Vamos a despejar de allí CA entre CA sub 0, acá lo tenemos. Recordando que tau es 15 minutos y recordando además que la constante cinética es de 0,307. Realizamos el cálculo. Observamos entonces que CA entre CA sub P es mayor que CA entre CA sub 0. Esto sugiere que evitando la formación de canalizaciones y cortocircuitos se pudiera obtener una mayor conversión en el reactor. Vamos entonces ahora al epígrafe D. Para obtener la curva C sub tita versus tita se emplea el procedimiento descrito en la guía teórica en su página 4. Este es el procedimiento para normalizar los datos para caracterizar una RTD de un estímulo tipo impulso. Se inicia desde el ítem 6 tomando en cuenta que los primeros 5 pasos fueron calculados en los epígrafes anteriores. Entonces, vamos a calcular el tiempo dimensional. Para ello es TI entre T promedio, que esta es la ecuación 6 de su guía. Recordando que este T promedio es de 15 minutos. Y los valores de C sub tita lo vamos a obtener a partir de la ecuación 10. Tanto los valores de tita como C sub tita los se van a ver reflejados en la tabla 5 y la figura 2 le van a representar la curva C sub tita versus tita que le están pidiendo. Allí podrán observar la tabla 5 y pueden observar entonces la figura 2. Pasamos entonces al epígrafe E. Para el epígrafe E se emplea el procedimiento descrito en la página 8 de la guía teórica. En esto debemos entonces determinar el número de tanques a partir de la ecuación 19. Ya tenemos este parámetro de sigma tita cuadrado que lo habíamos determinado previamente y obtenemos que n es igual a 4,74. Esto implica que el reactor se comporta como un sistema de 4.74 reactores de igual tamaño de mezcla completa conectados en serie. Bien, para obtener la conversión alcanzada, sabiendo que la reacción es de primer orden, nos vamos a apoyar en la figura 7 de la guía teórica. Vean algo, acá está su guía 7, su gráfica, su figura 7. Tenemos en las líneas punteadas K por tau, entonces determinamos K por tau de nosotros. Esto es, nosotros teníamos ya la constante cinética originalmente y sabíamos que ese tiempo era de 15. Obtenemos que este parámetro es aproximadamente igual a 5, es decir, que nos vamos a ubicar en K
por tau igual a 5. Es esta línea que está acá. Recuerden, las líneas punteadas, cada tau van 50, 20, 10 y acá tenemos 5. Bien, tenemos entonces que n son las curvas que vemos distribuidas de esta manera. Vamos desde n igual 2, n igual 3, perdón, n igual 1 es la primerita. N igual 2, n igual 3, n igual 4, n igual 6. ¿Qué ocurre en el caso de nosotros? Nosotros tenemos un N474 que no aparece directamente en la gráfica. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos por cercanos por encima y por debajo? 4 y 6. Entonces, para los valores de N4 y de N6 vamos a leer sus respectivos valores de CA entre CA sub 0. ¿Cómo se hace esto? Chocando la línea de Catao 5 con la n igual 4, acá está, bajo y leo CA entre CA sub P, acá lo tengo. De igual manera, en n igual 6, chocando con la línea de Catao igual 5, acá la tengo el punto, bajo y leo mi valor de CA entre CA sub 0. Entonces, ¿qué obtengo acá? Una interpolación porque conozco un valor por encima, un valor por debajo, pero no conozco el valor exacto. Aplico mi interpolación y aquí podrán observar que esto es igual a 0,035. Mis estimados estudiantes, los invito entonces a realizar la comparación del porcentaje reactante no convertido calculado por este método, con el calculado con el método de dispersión y deben emitir una conclusión. De esta manera, hemos finalizado el ejercicio 1 del tema de estudio de reactores reales.